Todavía existe mucho desconocimiento, prejuicio y discriminación asociados al virus, lo que se suma a escasas campañas de prevención, educación sexual y acceso al test rápido. En este episodio de Mil Voces conversaremos con Janet Noceda, psicóloga, magíster en psicología clínica, especialista en género y diversidad sexual. También con María Paz Acuña, médica con especialidad en infectología, y con Marco Becerra, activista y director de gestión pública de Acción Gay. Con ellos intentaremos analizar la situación actual del virus en nuestro país. ¿Falta voluntad política para acceder al test sin tanta burocracia y así conocer con certeza el número de contagiados? Si no se mantuvieran tantos tabúes morales en torno al VIH, ¿podríamos quizás hasta erradicar este virus? ¿Cuál es la diferencia de vivir con el virus de VIH y ya estar enfermo de SIDA, ¿no? Esas son las... Exacto. El VIH es el virus, es el nombre del virus mismo que se transmite al momento de contagiarse, digamos, donde se transmite ese virus, el virus del VIH. ¿Ya? Y uno vive con ese virus durante un tiempo que es variable y en un momento el virus empieza a atacar las defensas, que son estos CD4, se lo empieza como a comer, por así decirlo, empiezan a disminuir y ahí aparecen enfermedades que se llaman oportunistas, que son enfermedades que comúnmente no tienen las personas que tienen sus defensas buenas, pero que aparecen después de que las defensas caen, y ese es el SIDA, son las manifestaciones del SIDA, que es la enfermedad avanzada ya. A ver, el virus vive mucho en la sangre y el semen. Esos son los dos lugares donde vive mucho. Entonces, por ende, todo lo que implique sangre más semen es invitación a hacerse al tiro el examen. Por ejemplo, tener relaciones durante la menstruación. Ya. Ahí, semáforo rojo, al tiro. Debería ser con condón, siempre. Nunca había escuchado eso. Sí, es que vive mucho en la sangre. ¿Ya? Perfecto. Penetraciones anales de hetero y homo. Claro. Da lo mismo. Los heteros también tienen penetración anal. Esas dos prácticas son prácticas que sí o sí implica después tomarse el examen con periodo de ventana. Eso que implica esperar 3 meses desde la vez de la relación sexual, esperas 3 meses sin tener relaciones y ahí te puedes hacer el examen. Perfecto. La verdad es que el SIDA es un fenómeno no solo de salud, es un fenómeno cultural. El SIDA tiene varios elementos. Uno tiene que ver obviamente con lo propio de la transmisión, que tiene que ver con la información respecto a la transmisión, de vías de prevención, pero también el SIDA se da en contextos también en donde viene a plantear preguntas sobre la sexualidad, sobre cómo nos relacionamos unos con otros, cómo emergen otro tipo de sexualidades también, cómo se habla sobre sexo en las casas. Entonces en el fondo el SIDA como que devela en un momento una realidad de los países. Chile en general es un país bien especial porque si tú comparas a Chile con todos nuestros vecinos, en muchos temas estamos súper arriba, en desarrollo humano, en montones de cuestiones como materiales, claro, y objetivas, en acceso a educación. Sin embargo, en los temas de VIH y salud sexual estamos por debajo. Hay una cantidad importante de personas que no saben, entiendo, que conviven con el virus. Efectivamente, hay un número bastante importante de personas que no conocen su diagnóstico y eso para nosotros es muy grave. Las personas con tratamiento tienen una vida absolutamente normal, pero efectivamente tenemos una brecha importante. ONU-SIDA la estiman alrededor de un 30%, pero hay estimaciones locales que es incluso mayor. Chuta. Claro, y que efectivamente podría haber casi un 50% de personas que no saben que tienen el VIH. En Chile hay 41.000 personas que están notificadas, de las cuales 31.000 están en tratamiento. Perfecto. Pero hay 10.000 que están notificadas que no están en tratamiento. ¿Y por qué no se hacen el tratamiento? No sabemos. Tampoco lo sabe el ministerio. O sea, son personas que recibieron un resultado y la gente se fue para la casa. Y nunca más, lo olvidaron. Mira, nosotros pensamos que la discriminación, hay gente que la pasa muy mal con esto, entonces... O personas que están casadas a lo mejor. Puede ser. El tema es que esas personas no están ni en lo público ni en lo privado, entonces tú no sabes ahí qué está pasando. Entonces hay un vértice de personas que están notificadas y que potencialmente podrían estar teniendo prácticas de riesgo con sus parejas. Recuerdo que en algún momento también había aumentado harto la tasa de las dueñas de casa. ¿Por qué crees tú que podría ser eso? Yo lo vi mucho. Había muchos bisexuales escondidos, ¿ya? Hombres bisexuales, que no salían del closet porque era doble reto. Tenías que salir del closet y tenías que decir que tenías VIH. Entonces, ahí el juego en psicoterapia era cómo hacíamos para que tuvieran relaciones con la señora con condón.
sin poder decirle a la señora. Ustedes no podían decirle a su esposa. Nosotros no podíamos decir a la esposa ni a nadie que el caballero tenía VIH. Entonces lo que yo hacía en terapia era tratar de ver alguna estrategia para que usaran condón. Pero ellos me decían, ¿cómo le digo a mi señora de 20 años que vamos a empezar a ocupar condón? Claro. ¿A pito de qué? Entonces no les decían, y la que se moría era la mujer, porque ella no recibía la terapia. Tenemos tanto por delante que hacer. Evidentemente todo parte desde la educación sexual y afectiva, ¿no? Que no existe en nuestro país. Entonces, desde ahí ya estamos mal. En segundo lugar, esto de como no querer usar condón, esta cosa como esta reticencia al condón, como si condón fuera igual a como promiscuidad. Entonces, cuando es todo lo contrario, condón es igual a responsabilidad. Entonces, por ahí también hay algo, una mentalidad nuestra, de nuestra idiosincrasia, que tenemos que cambiar completamente. Ese miedo que le tenemos a tener libertad en nuestra vida sexual y a buscar el goce es impresionante. Hay discriminación, hay estereotipos, hay prejuicios con las personas que viven con VIH o quienes ya están enfermos de SIDA. ¿Qué podrías decir tú para derribar esos estereotipos? ¿Qué te tocó ver, por ejemplo, desde tu experiencia? Me tocó ver que las trabajadoras sexuales en general no tienen VIH, y eso a mí me llamó mucho la atención porque yo crecí con el estereotipo de... No sé si te acuerdas había un panfleto como de los 60 que decía, ella puede tener gonorrea. Sí. Y salió una mujer de la calle. Claro, una mujer de la calle. Y ella, fíjate, cuando tú hablas con ella, sabe mucho cómo cuidarse. Y me enseñaban técnicas, cómo poner un condón haciendo sexo oral, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Ellas secas. Y lo otro que me ha parecido como bien delicado en el último tiempo es el tema del estigma asociado a la migración, ¿ya? Creo que es un discurso bien facilista decir que los migrantes son los que traen el VIH. Primero, no es verdad. O sea, decir que el VIH ha aumentado en Chile por la migración, no. O sea, efectivamente tenemos un número mayor de migrantes que se han diagnosticado con VIH porque hay mayor migración. Entonces, por supuesto, esto era esperable, ¿cierto? Claro. Pero no son los migrantes los que trajeron el VIH a Chile, ni los que nos han hecho tener estas tasas de VIH. O sea, eso es un problema nuestro del que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Tú sabes que en Chile la población más afectada por la discriminación y el SIDA es la población transfemenina. Hay un estudio que dice que en promedio viven hasta los 35 años. ¿Qué? Eso viven las trans en el mundo. En América Latina, 35 años. Esa es su proyección de vida. Y ahí tenía en el fondo, yo conozco montones de chicas trans que han muerto en la cárcel, asesinadas en las calles, muertas por enfermedades. Entonces, claro, ahí hay una realidad que solo las quienes trabajan con el tema trans no lo entienden. Entonces, creo que es importante volver a mirar la prevención como una oportunidad, pero para hacer las cosas mejor. El SIDA hoy día no es lo mismo para todo el mundo. Y las campañas tienen que ser permanentes y diversas. Y focalizadas. Está también el mito de que el VIH es solamente entre hombres homosexuales. Exactamente. ¿Cierto? Y como que son promiscuos, y no es eso, sino que es la práctica sexual de la penetración anal, que también la tienen héteros. Por supuesto. Y de hecho, como que en algún momento se habló mucho de que las niñas jóvenes estaban teniendo penetración anal para no perder, comillas, la virginidad. Yo lo vi mucho, que venían de sectores más altos. Claro. Entonces, en estas fiestas que hacían los días domingos. Ya, sí. El día lunes era el festival de los cabros chicos que venían a tomarse el examen. Wow. Y en ellos subió la tasa como en un 74%. Como está relacionado con el sexo, genera una complejidad mayor, porque tú tienes que hablar sobre sexo, hablar sobre, por ejemplo, qué pasa con tus prácticas sexuales. La exploración sexual también, a mí nos preocupa mucho que no hayan, por ejemplo, punto de vista de apoyo a los jóvenes respecto a esas cuestiones. En los colegios no hay ¿cómo tú abordáis, porque tú en el caso de una sexualidad, un chico trans o una chica, no sé, lesbiana? Tú has tenido harto acercamiento al mundo de las chicas lesbianas y es súper traumático todavía. Bueno, nos matan, pues si nos están matando igual.
O sea, podríamos decir que lo que faltan son las campañas, básicamente, como la educación al respecto, ¿no? Falta, sí, a mi parecer me parece que falta mucho en términos de educación. O sea, tenemos muchos colegios que por temas valóricos no hacen educación sexual, que me parece en realidad muy grave eso. O sea, esto tiene que ser una política del gobierno, implementar la educación sexual integral en todos los colegios, de forma precoz, evidentemente adaptado a cada etapa del desarrollo, pero desde forma muy precoz, porque los niños también se nos están infectando. Todavía somos una sociedad que discrimina y que esa discriminación hace que nos dé miedo y que ese miedo finalmente es el que nos tiene con los niveles de VIH-Sida que tiene Chile hoy. Ningún gobierno, el Estado en general, no se ha querido hacer cargo. Y eso es feroz, porque en realidad están transformando una enfermedad que no tendría que ser una epidemia en una epidemia solo por cosas morales. Están matando a nuestros jóvenes de SIDA porque no queremos hablar de que usen condón y no queremos que tengan una sexualidad libre, básicamente, porque eso nos parece promiscuo. Es solo una cosa moral, finalmente. 90-90-90, una campaña también de ONU-SIDA que buscaba que de aquí al 2030 el 90% de las personas supiera su diagnóstico, de ellos el 90% estuviera en tratamiento y de ellos el 90% estuviera indetectable. Genial, o sea, Chile podría llegar a eso si hiciéramos campañas que realmente estuvieran enfocadas. Estamos un poco lejos todavía, sí, pero porque sí, hemos tenido gran aumento en los casos, pero de todas maneras se está trabajando al menos en estrategias que nos ayudan a llegar al 90-90-90. ¿Qué nos falta como políticas públicas? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debería estar haciendo el Estado que no está haciendo? Yo creo que hay una política que falta, que es el uso del condón. O sea, no puede ser que tú no puedas decir la palabra condón en un reportaje. Hay que decir las cosas pan pan, vino vino. Use condón, ¿ya? Y explicar más educación sexual en los colegios, ¿ya? Yo tengo experiencias de que me echaron de colegios de Puente Alto cuando Sandón estaba de alcalde. Ya. Donde fuimos con una agrupación de personas con VIH a ofrecer un taller de educación sexual para poner un condón y nos echaron con 3 pitos y un bombo. ¿Los echaron del colegio? Nos echaron. Porque ustedes estaban enseñando cómo poner un condón. Claro. No te puedo creer. Sí. O sea, eso pasa mucho. Y porque depende de los alcaldes también. Incluso depende de los alcaldes si se entrega preservativo en esa comuna o no se entrega. En 2010 había una política pública que no era descollante. Claro. Había un lineamiento, había un ministerio que tenía un cierto compromiso. Y en 2010 llega Mañalich al ministerio, volvió. ¡Ay, Dios mío! Entonces, hay una continuidad respecto de un enfoque que tienen los conservadores respecto a cómo abordar la sexualidad. Y por lo tanto, ahí se produce como un freno muy fuerte lo que se venía haciendo. Y yo te diría que en gran medida tuvo que ver con despolitizar la prevención, que era importante politizarla. ¿Por qué? Porque si bien el SIDA es un problema de salud, pero también es político. Cuando tú le hablas a la gente respecto de sus derechos sexuales, te estás metiendo en el ámbito de la política, de por ejemplo, el derecho a decidir. Eso son políticas, es política pública. Una persona con VIH que está en tratamiento y que su carga viral está indetectable, que es una medición que hacemos en la sangre, ¿cierto?, de la cantidad de virus que anda dando vuelta, esa persona deja de transmitir el virus. Y esto ya antes era como a nivel de que teníamos algunos estudios científicos que lo avalaban, pero esto en realidad ahora es a nivel ya internacional. ONU-SIDA lanzó una campaña que se llama I = I, indetectable = intransmisible. Qué bueno. ¿Ya? Y eso es así, nosotros lo sabemos, se lo estamos transmitiendo a los pacientes. Esa es la realidad actual. Imagínate a lo que podemos llegar si es que realmente la gente se hiciera el examen. Claro, por eso que nosotros somos tan insistentes con el tema del examen, porque con eso nos cortamos la cadena de transmisión inmediatamente. O sea, de verdad que si empezamos a tomar conciencia de esto y cuando somos jóvenes y tenemos evidentemente una vida sexual activa y con distintas personas, lo importante que es detectar a tiempo que tenemos el virus del VIH, porque eso nos va a permitir tener una vida muy normal. Ni siquiera vamos a contagiar, podemos tener hijos, podemos tener parejas sexuales. Entonces es sumamente importante que hagamos campañas más potentes y más claras al respecto.